Muy bien, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bendecimos aquí. Abre el canal, hermano. Usted lo debe de visitar. Sepas, hermano, que si un día no viene por alguna causa de fuerza mayor, usted abra, hermano, y busque la fecha. Si usted está en la página, si está en el canal o en la página, hermano, le va a llegar la notificación. Usted ahí puede ver la palabra, que es para este lugar. Usted dice, yo otros canales, sí, pero la palabra es para allá, así que es para usted. ¿Está? Así que ábranlo en YouTube, Embajadores de Cristo a las Naciones. Y vamos a continuar. Estamos viendo la primera carta del apóstol Juan. Vamos al mensaje número 25. El libro se llama Demostrando la Superioridad de Cristo. Y vamos a leer versículos 1 al 6, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6, por favor. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a ver algo que no se terminó la semana pasada. Y vamos a ver el Espíritu Santo, señal exclusiva de la iglesia. Los dos temas de hoy por la tarde son un tanto difíciles. Yo los llamo un tanto controversiales los temas. Necesita uno clarificar. Y para eso, hermano, hacemos una revisión exhaustiva de las Escrituras. Vemos traducciones de la Biblia. A veces tú ves una traducción y te da más claridad, u otra te puede complicar un poco más del asunto, la verdad. Y vamos a ver quién es de la iglesia. Una de las señales para identificar quién es de la iglesia de Cristo, cómo se ve una señal clara, es que tienen la manifestación y la guianza del Espíritu Santo. La semana pasada, el domingo por la tarde, estuvimos hablando de lo que es una vida llena del Espíritu Santo y vimos cómo inició todo y vimos cómo hay una falsa manifestación, porque cuando es una falsa manifestación hay desórdenes. Eso es claro. Hay un desorden, cosa que no se vio cuando vino el Espíritu Santo el día del Pentecostés. No lo concluimos, hermano, porque estamos viendo, más bien vimos algunas cosas. Algunos hombres abusan de ciertas habilidades que tienen, veámoslos como los magos. Hay personas que tienen facilidad de palabra, te pueden persuadir a creer algo torcido. Y más, hermano, si al hombre le entregan lo que él quiere oír. Tú eres grande y poderoso, sonríe porque la fuerza estará contigo. No vaya a decir amén, no vaya a decir échate la del ex, entonces no. Bien, hermano, estamos viendo capítulo 4, pero vamos a regresar un versículo atrás del capítulo 3 de la primera carta del Evangelio de Juan. Y a la mitad del versículo hay un punto. Dice así: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué, hermano? Por el Espíritu Santo que nos da. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios está con nosotros? Porque nos ha dado, hermano, el Espíritu Santo. Esa es una señal. Estamos viendo que una de esas señales es que el Espíritu Santo está con la iglesia de Cristo. Se debe de ver, hermano, en cada uno de nosotros que el Espíritu Santo está, porque en nosotros hay un fruto que se nos debe de salir. No lo deben de sacar, se nos debe de salir. Debe de ser algo, hermano, que no lo podemos controlar. Es como el gozo, que usted no lo controla. Usted, hermano, empiezan los cánticos y usted puede explotar en gozo. Nadie le puede decir, ay, amarren al hermano ahí, porque va a empezar a brincar y se le salen las llantas. Bueno, se le sale del hermano.
Tú no puedes controlar, hermano, la fe espontánea que tienes, te lo aseguro. Tú puedes ir pasando por una plaza pública y oír la palabra de Dios, hermano, y sin tener mucho tiempo ahí, oír decir yo creo esa palabra, porque es la palabra de Dios. Es una fe espontánea. Tú puedes estar en medio de una oración, hermano, y decir hay que orar por esto, y de inmediato te brota la fe. Entonces, hermano, vamos a ver, número 1, la manifestación del Espíritu Santo siempre tiene efectos en la vida congregacional de la iglesia original. Ahí, hermano, lo vamos a atorar. Ahora fíjense lo que le voy a decir. Vamos a hablar un poco de los dones espirituales. Hay dones del Espíritu Santo que son visibles y hay otros que no están a la vista. Ahorita se lo voy a clarificar. Hay unos dones visibles y otros no están a la vista. Y uno de los dones que están visibles es el don de lenguas. Es espontáneo, alguien puede hablar, pero a veces, por la falta de doctrina, por la falta de sabiduría, el don de lenguas ha traído dificultades y cierto desorden. Sí está el don, pero por falta de doctrina se empiezan a desordenar los hermanos. Así que vamos a visitar la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Hay dones visibles y hay otros que no están visibles. Un don visible es el don de lenguas. Este capítulo 14, el apóstol Pablo les está dando doctrina y les está enseñando cómo deben de usarlo. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 14, dice el versículo 1: seguid el amor y procurad o buscar, ¿qué dice ahí, hermano? Los dones espirituales. Pero sobre todo dice que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está un fin de la profecía. No es para que me digan con quién me debo de casar y que él me traiga a mi esposa, a mi varón. La profecía es para edificación, para exhortación y ¿qué? Consolación. Que nada, porque ya se me quedaron los boletos 3 veces y no salí mi rifada. El que habla en lengua extraña, estamos hablando de las lenguas angelicales, asimismo se edifica. Alguien que tiene el don de lenguas, asimismo es edificado. Pero el que profetiza, el que interpreta esas lenguas, ¿qué hace? Edifica la iglesia. Le dice y le da mensaje a la iglesia, a veces directo a cada hermano, a algunos hermanos, a veces al pastor, a veces hermano a toda la iglesia. Dice así que quisiera que todos hablasen, ¿qué dice? Lenguas angelicales. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Alguien puede hablar y puede subir la voz y alguien conoce ese lenguaje y dice que Dios está diciendo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si alguno hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, o sea, si hablaras y no se interpretara, dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque entonces van a hablar, dice, al aire. Lea versículo 10, por favor. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Esto está hablando que el que habla en lenguas, si hay quien interprete, lo diga, y si no, que se calle. Vamos a ver eso más adelante. Entonces aquí está una indicación de lo que es el don de lenguas angelicales. Y aquí no habla, hermano, ahorita vamos a ir a un pasaje donde la semana pasada veíamos que unos son idiomas de los que hay en los países, dialectos. Por el poder del Espíritu Santo, hermano, venían algunas personas que hablaban, unos hablaban lenguas en idiomas y otros venían las lenguas angelicales.
Fíjense cómo está. Aquí el apóstol está indicando a los que hablan lenguas angelicales que tengan cuidado, que si no hay quien interprete, hablen en voz baja. Y están los que hablan en lenguas, en idiomas, que también es una señal del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2. Son de las primeras señales que vinieron sobre los cristianos cuando vino el Espíritu Santo. Y esta es una señal, este es un don visible, es audible, es visible, y hay otros que no. Más adelante se lo voy a clarificar. Hablar en lenguas, el hablar en idiomas es un lenguaje visible. Dice ahí, Hechos 2, dice el 5, dice el 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar, dice, ¿cómo? Según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está que el Espíritu Santo da que hablen en otras lenguas, en otros idiomas. Dice, moraban entonces judíos, en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde dice? De todas las naciones. O sea, había muchos que tenían idiomas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno se le oía hablar, ¿qué dice? En su propia lengua. Aquí se refiere no a lenguas angelicales, sino a idiomas. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos y estos son todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros? Y aquí dice hablar, cada uno en nuestra lengua, en su idioma, dice, en el que habíamos nacido. ¿Y vienen de qué naciones estaban ahí? Estaban partos, medos, elamitas, los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto. Y si algo quedara cortito, dice ahí, ¿cómo? En Asia, nada más vean cuántos. Dice en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar, dice, ¿cómo? El Espíritu Santo les dio que hablaran en esos idiomas. O sea, imagínese, hermano, que alguien está sentado aquí y viene a visitarnos alguien de otro país, que usted quiera, si quiere ruso, japonés, chino, y alguien de aquí de los hermanos se levanta y empieza a hablar en chino, y el mensaje es para el que conoce ese idioma. Ese es un don del Espíritu Santo. Estamos en el versículo 12. Dice el 11, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oyeron hablar? Las maravillas. Les predicaron el evangelio. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndonos a otros, ¿qué quiere decir esto? 13, por favor. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahí le va. Entonces, para hablar en lenguas, aquí hay dos formas. Número 1 están idiomas y dialectos, que esto le estoy enseñando. Y el otro que le enseñé en el capítulo 14, donde sale, hermano, de ese hermano un torrente de sonidos, porque yo no le puedo decir, hermano, exacto lo que el Espíritu les da, porque ese es el lenguaje del cielo, por eso se llaman lenguas angelicales, es el lenguaje que hablan los ángeles. ¿Estamos ahí, hermano? Porque no hay que decir, Dios, ¿qué idioma? Dios entiende todos los idiomas. Él, ahí en Génesis 10, cuando trajo la confusión, la torre de Babel, ahí el Señor dio todas las lenguas, Él conoce todo. Conoce todo el español y todos los idiomas y dialectos, se le puede hablar a Dios. Entonces las lenguas angelicales no corresponden a ninguna lengua conocida, lo que le hemos llamado el lenguaje del cielo. O sea, alguien quiere hablar hacia el cielo, tiene ese lenguaje que Dios pone en su espíritu. Es un lenguaje, hermano, que nadie puede entender, sino lo puede interpretar por el mismo espíritu. Entonces Dios permitió en un inicio que en la congregación hubiera esa señal y tuviera este don dado por el Espíritu Santo, y es un don visible, pero también está el don, hermano, de interpretar las lenguas angelicales. Porque alguien dice, yo me voy a ir a trabajar a Alemania, necesito el alemán, y va y se mete al Instituto Patrulla, ¿lo conoce? Bueno, entonces dígame uno más chafa. ¿Cómo se llama el instituto que está aquí donde te pelan gratis? No, venga.
Aquí donde antes de San Juan. Algo así es el Instituto Patrulla, por si no lo saben. Das ya gratis y dicen, tatúsame aquí. Ya digo. Tan extraordinario, hermano, eran estas manifestaciones que el apóstol Pablo tiene que dar doctrina para dar un cuidado sabio, hermano. Y para eso se necesita doctrina, hermano, y sabiduría. Y entonces, hermano, la doctrina es para traer la enseñanza correcta y saber utilizar el don, porque usted puede ver los corintios, hermano, tenían los dones, pero eran los que más dificultades le daban al apóstol Pablo, porque a todos nos han dado dones, hermano. Mire qué de dones tengo. Así que imagínense cómo había que cuidar las reuniones, porque si entraba alguien que no fuera de la iglesia, algún invitado, y entonces si alguien dice vamos a practicar el don celestial y empiezan a hablar en otras lenguas, pensaría esa persona que está en una reunión de locos y ser clasificados como una secta de enfermos mentales. Y ya cuando dicen es una secta se oye tan despectivo, que la palabra secta habla de un sector. ¿Quiénes son los de Pare de Mentir? Esos sí son una secta, son un sector que se dicen evangélicos pero no lo son. Regresamos a primera carta a los Corintios. Dice el capítulo 14. Y les dice cómo se usa, por si había invitados, tuvieran el cuidado. Dice el 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a ¿quién? A Dios. Cuando alguien tiene ese lenguaje del cielo, nada más se dirige a Dios. Nadie más lo entiende, a menos de que en que ahora hay lenguas ascendentes y hay descendentes. Cuando son descendentes es porque va a haber profecía. Cuando son ascendentes es adoración. Sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, ¿qué dice? Él quiere orar en otras lenguas y él le dice a Dios que sea bendecido, y lo dice de otra forma, en otro idioma. Versículo 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, o sea, invitados o incrédulos, ¿qué van a decir? No dirán que están locos. Ay, están bien marihuanos los embajadores. Versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea por esto, si alguien tiene el don de lenguas, necesidad, sea esto por 2 o a lo más ¿qué? 3. Cuando va a haber profecía se levantan 2, a lo más 3. ¿Y cómo dice? Por 1 y 1. Primero usted, hermano, ya dice quién, termina, luego usted, hermana, y luego, y párele de contar. Eso es orden, esa es doctrina. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Cállense los 3. Y hable para sí mismo. ¿Y para quién? Esa es doctrina, hermano. O sea, si alguien de repente se desordena y alguien tiene autoridad ahí y le dice, hermano, no hay nadie quien interprete, baje la voz o calle. Nada de que están parando al Espíritu Santo, no, porque puede traer confusión. Están ahí, hermano. Cuando usted escucha lenguas genuinas, angelicales, trae tremenda edificación. Que usted las escucha, hermano, trae tremenda, sin que le digan que se postre, se postra, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque es el mensaje del cielo, es el lenguaje que hay en el cielo. O sea, hermano, ahí le va. Cuando usted ora mal, ¿sabe a quién le da información? A Satanás. Vamos a orar por este matrimonio que tiene problemas, porque el hermano y la hermana y el que se la sabe y va a orar por ellos, se las avienta en lenguas. Eso lo comparto los sábados a las 4 de la mañana. Entonces no, y ya. El Espíritu Santo es una señal exclusiva de la iglesia. Estamos ahí en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículo 24. Ese es otro nivel, hermano. Cuando tú ya adoras a Dios en lenguas angelicales, te conectas al cielo. Dice, y en esto sabemos
que Él permanece en nosotros porque ¿qué? El Espíritu Santo que nos ha dado. Ay, fuimos a una iglesia y predicaron la palabra, hicieron esto. Ya los romanos, los más carismáticos, ya no tienen imágenes, solamente ponen un crucifijo y creo que el santo grial que le llaman, no sé. Yo la verdad no me quiero adelantar a lo que viene de la iglesia católica porque contra esos mendigos es la guerra, contra ellos, pero luego vemos eso, ¿no? Entonces, hermano, la señal es lo que comprueba la diferencia, dígase, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Usted puede oír a los mormones con doctrinas heréticas que dicen que Satanás y el Señor Jesús son hermanos, y que ellos pueden tener las mujeres que puedan sostener. Soy muy feo sostener. Si son 3 hasta 7, ellos. La diferencia en todos los lugares, dígase, el Espíritu Santo. Y fue en la congregación, está bien. ¿Y qué tal estaba? ¿Y cómo estaba la congregación? ¿Había palabra? ¿Estaba el Espíritu Santo? ¿Había orden? Amén. Lo duro, hermano, que había en ese tiempo es que había que cuidarse de los falsos profetas, porque siempre ha habido falsos profetas. La semana pasada le enseñé un texto en Deuteronomio. Estamos en el 4 de primera carta de Juan, capítulo 4. Siempre ha habido falsos profetas. Dice versículo 1, dice: amados, no creáis, ¿qué dice? Todo espíritu. Le dije que cambiáramos espíritu por hombre. No creáis a todo ¿qué? Hombre. Sino probad ¿qué? ¿Qué trae ese cuate en su espíritu? O sea, todos los hombres traen espíritu. Hay que ver qué trae ese hombre. ¿En dónde, hermano? En su espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ¿qué dicen? Ya han salido. Entonces, hermano, cuando era la congregación, cuando había que estar en la congregación y alguien quería, hermano, llegar a esos niveles de adoración, hay que hacerlo con orden. Porque usted puede ver un video, hermano, donde ve cómo las hermanas se caen, hermano, y traen falda y se hace un desorden, por eso las tapan, que le llaman a los catchers, por eso andan ahí descachándolos. Yo a todo le pongo nombre. Entonces se caen las hermanas, se desordenan y van y las ¿qué? Y las tapan. Entonces, hermano, tenía que hacerse en orden. Cuando alguien quería adorar a Dios y venía profecía, tenían que hacerlo en orden, tenían que tener el control, decir: Dios me va a usar. Y entonces el que está dirigiendo, quien trae micrófono, o el profeta, el que va a interpretar, entonces ordena el asunto y dice: primero va la hermana Furipundia, luego el hermano Telésforo y después el hermano Agapito. Para no decir aquí, porque van a decir: ya me dijeron que soy profeta. Da el orden y cada uno se levanta y empieza a glorificar a Dios, y el profeta dice: así dice el Señor, o a como venga. Estamos ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 14. Debe que muchos no han ido a una iglesia pentecostal. Versículo 26. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Preguntan. Cuando se reúnen cada uno de vosotros, dice, para hacer el culto, algunos tienen salmos, o sea, los músicos son los que cantan las salmodías, ya sea que canten o toquen. Otros tienen doctrina, o sea, los que predican. Y otros tienen ¿qué? Adoran a Dios en otras lenguas. Algún otro que tiene revelación, que puede captar eso. Y hay otro que tiene ¿cómo? Todo eso pasa en un culto. Si va a pasar, eso es lo que sucede, hermano. Mire, ya lo hicimos, se lo voy a poner más fácil. Ya cantamos a Dios armonías, le estoy mostrando doctrina. Alguien de ustedes a lo mejor sí habla en otras lenguas, a lo mejor no. Alguien que tiene revelación y hay otros que tienen interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para que no haya desorden. Dice: si alguno habla en lengua extraña, en lenguas angelicales, sea por 2 o a lo más 3. ¿Y cómo dice? Y por turno, nos ordenamos todos. ¿Y uno solamente qué? Uno nada más. Si no hay intérprete, calle a la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice: asimismo los profetas, o sea, los que interpretan, dice ahí, hablen 2 o 3, y los demás ¿qué? Gloria a Dios, todos somos juzgones y criticones.
Déjenle pongo esto en base a decir gloria a Dios, me le sale tan bien esto. Usted, hermano, lo que va a escuchar, usted lo va a juzgar conforme a las escrituras. Usted va a decir, eso sí está, esto como que no está correcto. O sea, que se vale, hermanos. O sea, si alguien dice, me brincó el bebé, así le llamo yo cuando no te cuadra algo. Está así. ¿Qué dijo el hermano? Dijo que Judas era una buena persona. Simón, me brincó el bebé. ¿Qué versículo ando? 30. Dice, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué? Calle. A lo mejor alguien está aprendiendo, alguien está interpretando, pero a alguien le cayó una revelación y tiene que estar como callado. Nada de que, hermano, a mí también Dios me reveló, y hacer un desorden. Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos, ¿qué dice? Porque esto se desarrolla, hermano. Esto es bien hermoso. Cuando tú y yo llegamos aquí no sabíamos adorar a Dios, y fuiste aprendiendo. Al igual, hermano, alguien que habla en lenguas, alguien que profetiza, puede aprender, y todos sean como exhortados. Dice aquí, ¿qué es ser exhortado, hermano? No es ser regañado. La palabra exhortación habla de enseñanza. O sea, y todos sean como entonces enseñados. Y los espíritus de los que profetizan estén como sujeten a su espíritu. Nada de que él empieza a hacer el desorden de aquí, de aquí, el otro. Vea el último, el 33, por favor. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la familia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Esto, hermano, es una maravilla, que todos aprendamos a adorar a Dios en espíritu, pero con orden. Los cultos de adoración, las primeras congregaciones, hermano, tenían estas dificultades porque no estaba la doctrina como tal. Quiero que sepa eso. O sea, para cuando se escribió esto no había Biblias. Entonces los apóstoles que tenían la enseñanza les era difícil, por eso mandaban las cartas, porque en un descuido se desordena uno. La dificultad, hermano, las tenemos las iglesias modernas. Hay unas iglesias, hermano, de este tiempo que no saben nada de esto, y hay otras que están en el extremo, las carismáticas. Todo eso que digan, no, que había un montón y que andaban haciendo y deshaciendo. Mientras usted vea desorden, hermano, usted lo puede usted pasar, lo llamo yo por el escáner o por la radiografía. O sea, lo impregna. Y usted tiene que captar, hermano, si está el Espíritu Santo o es otro espíritu. Entonces, hermano, necesito que entienda esto, porque nada más le voy a dar una embarradita así, mire. No nada más es la única manifestación del Espíritu Santo hablar en lenguas e interpretarlas. Por lo menos, hermano, hay 9 dones espirituales que puede poseer un cristiano, que le hemos llamado los 9 dones de poder. Y por lo menos usted tiene uno. ¿Cuántos, hermano? Uno. Usted los tiene que aprender a operar. Así que, hermano, esto es algo que usted ejercita. Quien ha ido a un gimnasio, de veras se ha metido, no por fuera, fue al gimnasio pero nunca entró. La llanta que trae ahí de las radiales. Entre más tú lo ejercitas, más fuerte eres en ese músculo. Estamos ahí. Baje a 1 Corintios 12. El cristiano tiene por lo menos uno. Más que tú lo tienes que descubrir. Ahí le va. Aquí están los 9 dones, versículo 7. Dice, cada uno, no dice unos cuantos, dice ¿cuántos? Cada uno. Le es dada la manifestación del Espíritu Santo, ¿para qué? Es como cuando alguien hace de comer. Ya no tiene hambre a la hora de sentarse, porque ya que ya probó. ¿No tienes hambre? No tengo. Ya le empacó. Cuando tú tienes un don, tú eres el primero, ¿qué, hermano? Beneficiado. Tú eres el primerito. A cada uno le fue dar la manifestación, ¿para qué? Para provecho. Es para ti. Dice, por esta es dada por el Espíritu, ¿palabra de qué? Sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros.
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro, ¿qué dice ahí? No nada más uno, sino, ¿cómo dice? Diversos. Y a otro, interpretación de qué? Lo que yo vengo clarificándole. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, y dice ahí, ¿cómo? ¿Cómo qué? Mire, hermano, si hubiera aquí unas cajas de regalos y uno les da, y va a decir, yo quería el grandote ese de ahí, yo lo quería, y me dieron este. Él da como él, ¿qué dice? Dice el 12 así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así que dice. Ok, vamos a la diapositiva a ver si no falla el cochino cañón, que nada más los del Necaxa se paran aquí y empieza a fallar todo. Los 9 dones del Espíritu Santo. Paguen la luz para que no resplandezcamos todos. Número 1, están así clasificados los dones de qué? De revelación. Así están clasificados, dones de revelación. Entonces está palabra de sabiduría. Quítale palabras. Palabra de sabiduría. ¿Quién tiene palabra de sabiduría? Un consejero. No todos saben aconsejar. Entre mujeres, cuando se disgustan con el marido, hermana, tú déjalo. Alguien que tiene sabiduría le dice, mira, esto te va a servir ahorita, no lo entiendes, y le da un consejo y tiene palabra de qué? De sabiduría. El otro ya está fallando. Y esos dos tipos le van al asunto y dicen, ¿palabra de qué? ¿Qué es la palabra de ciencia? La palabra de ciencia es conocer cosas pasadas, presentes y del futuro. Le voy a dar nada más un ejemplo, si no, no acabo. ¿Quién tenía palabra de ciencia? Moisés. Porque él no estuvo en el Génesis. Vea cómo escribe. Parece que él estuvo presente. Dios le dio palabra de ciencia para colocar detalles, hermano, bien especiales. Amén. Tercero, discernimiento de qué. Este está sabroso. Alguien puede decir, hermano, hay una persona enferma aquí, y muchos van a decir, vayan con el doctor o el médico. Y el médico, si se la sabe, le va a decir, si no, le va a mandar a hacer estudios. Quien tiene discernimiento de espíritus te dice, este está enfermo de esto, 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 esto. ¿Discernió su qué? ¿Qué es discernir? Separar. Estamos ahí, hermano. Voy rápido porque si no, no acabo. Siguiente clasificación, ¿dones de qué? De inspiración. Entonces está la profecía. La profecía puede llegar directa, así como usted ve a los profetas, que puede ver a Jeremías que se levantaba y decía, así dice Jehová. Así se paraban los profetas, así dice Dios, y así todos los profetas, así dice Dios, directa. Y están los que tienen diversos géneros de qué. Ya le hablé de las lenguas que son las de idiomas y las lenguas angelicales. No, sí, ya, echarle la culpa al diablo asquerosa. Tienen, hermano, habrá algunos que posiblemente tengan los dos dones, posiblemente. No te lo voy a explicar. Y luego está el 3, que es como dice, Interpretación de lenguas. que lo que habla ese hermano que está edificando, él está entendiendo lo que está diciendo y le dice a la iglesia que Dios le está hablando. Siguiente clasificación, dones de poder. Usted a lo mejor me dice, aquí está el primero, este es don de qué. A lo mejor usted me dice, todos tenemos fe. Yo sí lo creo. Todo. Yo sí lo creo. Más me haría hasta tonto. ¿Quién tiene fe? Todos van a estar. El don de fe está potencializado. Cuando es el don de fe está potencializado, porque hay unos que están orando con dudas. Y el que tiene el don de fe, ahí le va. Cuando tiene el don de fe número 1, se puede pasar a dónde, hermano. Porque ora por los enfermos. Como tiene el don de fe, se puede pasar al don de qué. De sanidad. Como tiene la fe, es sanado en el nombre de Cristo. Y número 3, los milagros. Véngase los lunes, ya, hermano. A ver si vienen los lunes. No los quites, ahí déjale así. Fíjese lo que le voy a decir. Le hice la clasificación de 3 grupos, pero uno jala al otro.
Por eso cuando tú descubres que tienes palabra de sabiduría, regrésate a palabra de sabiduría, Flash. Tú te puedes brincar acá, atrás. Tú tienes palabra de sabiduría, tú te puedes pasar aquí. Amén. Y te puedes pasar acá. Va en grupos de 3. Siguiente. Tú puedes tener profecía, puedes tener lenguas y puedes interpretarlas. ¿Siguen ahí? Amén. Puedes usar interpretarlas y dar profecía. Uno jala al otro. El caso es que descubras el primero. ¿Cuántos dones tiene? Ya está. Siguiente. Ya le expliqué Usted tiene el don de fe. Tiene la fe, hermano, para orar por un enfermo, y puede venir la ¿qué? La sanidad. Y si el asunto está muy grande, con el don de fe puede venir el ¿qué? Le dejo. Los invito los lunes. Si no, me voy a cambiar de canal aquí. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Regresamos al 4.1. La señal de la iglesia de Cristo es que esté el Espíritu Santo. Por eso cuando están todas esas reacciones, cada culto pasa, hermano. Cada culto pasa. Cada culto pasa, hermano, en la presencia del Espíritu Santo manifestada en cada uno de ustedes. ¿Quiénes hacen los cultos? Digan, los que tienen dones. Los ponen, hermano. La palabra don, hermano, es en los carismas. Palabra caris es regalo inmerecido. Entonces cuando llega alguien, hermano, saca sus regalos y edifica a los demás. Por eso dice así: hermanos, amados, no crean a qué, a todo espíritu, porque llegaban, hermano, con falsas señales, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas dicen. Soluciones, vamos a ver. ¿Cómo usted y yo podemos torcer a alguien que está abusando de eso? ¿Cómo podemos ver si los dones son genuinos o son mentirosos? Diga doctrina. ¿Qué hay que conocer? La doctrina. Le voy a dar 2 ejemplos. Mateo capítulo 22. Al Señor Jesús le fueron a hacer una pregunta difícil para muchos, y el Señor lo que sacó fue la doctrina, porque nosotros nos podemos equivocar. La Biblia dice: engañoso es el corazón. ¿Qué dice? Por eso cuando alguien no sabe aconsejar, dice: hazle caso a tu corazón. Si nada más cuando está uno frente al semáforo, ya tu corazón está del otro lado, está el rojo y tú ya está, tu corazón ya está del otro lado. Ya se tardó. Semáforo, volteas que no venga nadie. No, Señor, no me tomes en cuenta este pecado. Pata, ¿sí o no? 22. Fueron a preguntarle al Señor algo, fíjense. Le fueron a preguntar, dice la palabra, dice en Juan, que el Señor Jesús es la palabra viva que descendió del cielo. Él es el verbo. ¿Él es la qué? La palabra. Él es la palabra. O sea, si alguien conoce la palabra es Cristo, porque Él es la palabra. O sea, fueron porque se la saben. Entonces fíjese cómo vinieron acá unos bobos. Dice Mateo 22 versículo 23. Dice: en aquel día vinieron a Él los saduceos, que dicen no hay ¿qué? Resurrección. Ellos no creen en la que, hermano. No viene a ti lo que tú no crees. O sea, ellos no les puede llegar la revelación de la resurrección, porque ¿qué? No la creen. Ahorita yo les hablo de los dones en una mini embarrada, pero para que lleguen a ti hay que creerlos. No pueden llegar a ti lo que no crees. No sé, ay, ¿quién sabe dónde llegó esto? Pero yo no lo quiero. Diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos y su hermano se casare con su mujer, levantará descendencia a su hermano. Así era la ley del levirato. Y vean la historia que se sacaron de la manga. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer y a su hermano. Dice: de la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo.
y después de todos murió también la mujer. Vea cómo querían atorar al Señor. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será de ella? Ya que todos, ¿qué? Yo, hermano, diría vieja salada, ¿sí o no? Ya que se le hayan muerto 7, ¿sí o no? Y de la misma familia, ¿no? Pero se lo sacaron de la manga, pero ahí le va. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué? ¿Qué más? Las Escrituras y el poder de Dios. ¿A dónde nos atoramos, hermano? En las Escrituras. Como que no me cuadra. ¿Qué versículo andamos? 30. Y viene y les da una mega aclarada para aquellos, hermano, todos aquellos que han tenido funerales, para que vayan sabiendo de qué se va a tratar. Esto no lo predicamos en los funerales porque es mucha doctrina. Dice, porque en la resurrección, ¿ni qué? Ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Sino qué? Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Cuando alguien está, hermano, en la teniendo una situación, ya sea con el cónyuge, todos le dicen, ya estarás con él o ya estarás con ella, ¿sí o no? Cuando lleguen, aquí se pelearon 50 años, ¿usted cree que va a llegar allá? Hasta que te encontré, órale. Cuando venga la resurrección, ya no habrá cuerpo, seremos como qué. Y siempre, hermano, se nos va, ya, mira, no te preocupes, si ya fallecieron los dos, ya están juntos, no, están esperando el juicio, falta de doctrina. Si no, imagínense, quien tuvo 2 matrimonios o 3, pobre cuate, mejor se va a querer cambiar de lado o morirse. ¿Sí o no? Así cuando el Pedro Infante se murió, no le llegaron las 3 ahí, que hasta quiero iban a hacer un funeral de sus viudas, porque se iban a dar en todas. ¿Están ahí? ¿Cómo seremos en la resurrección? ¿Cómo que dice? Les dijeron a los saduceos, erran en las Escrituras. Con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído lo que fue dicho por Dios cuando Él le dijo a Moisés, yo soy el Dios de quién? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de quién. Dios para Él todos, ¿qué, hermano? Viven. Para nosotros no. Si tú dices, no es que vive, es que mi mamá me está cuidando desde el cielo, no. Mi abuelita dijo, no, mate tu carne. Dios es Dios, ¿de qué dice ahí? Y no de muertos, 33. Cuando hay una situación que vamos a sacar, ¿qué huele? ¿Ya ve cómo si se vale juzgar? Dígame. Oye, una cuestión así que no me checó, a mí sí me dicen así, y yo no estoy, y viene alguien a quien le encargo el culto. Quiero que lo sepa que cuando me voy a alguien, a 2 o a 3, les encargo. Si alguien viene y me dice un desorden, ¿qué fue lo que pasó? Así, 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 ¿tú qué piensas? Así, así, así. ¿Y vamos a dónde? A la palabra. ¿Está ahí, hermano? Amén. Último, Juan 5:39, si no va a acabar. Amén. ¿Cómo dice? ¿Escudriñad qué? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Pasó una situación. ¿A dónde vamos? A las Escrituras. Estamos ahí, ¿no? Ya vamos a pasar al versículo 1 recién. Siempre es bueno, hermano, recordar esto. A lo mejor usted dice, uy, ya me lo sabía desde que era chiquito, ¿sí o no? Se desordena el culto. Si te descuidas, aquí están los hermanos que les he dicho a los fieles. Ahí hay un hermano, aquí está el hermano José, que un día me dice, una hermana quiere dar testimonio, que se le prestan el micrófono. No, hay un programa. Ese quiere testificar, no es de la iglesia. Porque cuando alguien de la iglesia me dice, diga, hermano, quiero testificar, yo le doy el tiempo y le digo cuántos minutos. Ya le digo, véngase el sábado a las 4 de la mañana y le doy 1 hora. Modera a mi jefa ahí. Bueno, a veces predica. Porque te hacen ¿qué? Desórdenes. Y así dijo, ahí está el hermano José, dijo que si no le prestaba el micrófono iba a interrumpir. ¿Y sabe qué hizo? Interrumpió. Eso es desorden.
Si no está el pastor, se levanta a quien le encargaron al culto y la calla. Y si quiere la saca. ¿Sí o no? No dice ahí hágase todo decentemente y con qué. Versículo 1, 4:1. Amados, no creáis a qué. A todo hombre. No creáis a qué. A todo hombre. Cuidado, dice, llegó un hermano que dice que él viene, que allá y que allá. No le qué. No le creáis, hermano. Y dice, pero nosotros somos cristianos, por eso nos ven la cara de mensos. El hermano dice que es Juan Camaney, versión de acá, chido. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Cuidado con los hombres, hermano. Podemos ser privilegios. Podemos ser peligrosos, hermano. Porque a veces nosotros, los hombres, tenemos análisis propios con ideas personales. Yo podría decirle esto ahorita, hermano, nada más para que vea cómo hay doctrinas que han salido. Muchos dicen que los ángeles que están en el cielo fueron una generación previa a la tierra y vino un juicio y son los que están allá. Y uno podría decir, soy atractivo, pero a ver, demuéstramelo con las que. ¿Soy atractivo, sí o no? Ese es un análisis propio, porque yo no tengo cómo demostrárselo con qué, hermano. Ya ve que los ángeles unos se parecen a los hombres. Yo digo que sí. Y dice, tuvimos una enseñanza medio rara. Ya te brincó el bebé. ¿Están ahí, hermano? Sí. Mire, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti, y de la doctrina. ¿Ten cuidado de quién? De ti. Porque ¿sabe qué, hermano? Fíjese lo que le voy a decir. El enemigo ataca a los maestros y a los que predican el evangelio en esa área. Aquí mira. A todos nos ataca, no vayan a pensar así, a ellos los ataca, a todos nos ataca. Unos aquí se guardan muchas cosas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no hay cómo fundamentar. Amén. ¿Quién sabe? Y dice, dijeron algo, ¿y con qué lo fundamentaron? ¿Por qué cree que les digo? Cuidado con sus motivadores. ¿Cuántos minutos estuvo ahí diciéndole lo que querían escuchar? Y ni un texto dijo. Muchos hombres, hermanos, se desviaron por no controlar su espíritu. Dice ahí en Hechos 6 que los apóstoles tenían mucho trabajo y les dijeron, júntense a los diáconos. Y dice que llevaron a un tal Nicolás, prosélito de Antioquía. Ese se desvió. Eso ya lo vimos aquí. Levantó una secta y fue lleno del Espíritu Santo. Mire cómo dice Apocalipsis 2. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de ¿quién? De los nicolaitas. Las cuales, ¿qué dice? Yo también aborrezco. Brincamos al 15, 2:15. Esta es otra iglesia. Dice cómo estaba el espíritu de Nicolás. La primera es a Éfeso. Y en el versículo 15 le está hablando a Pérgamo. Dice, también tienes ahí los que retienen la doctrina de ¿quién? De los nicolaitas. Las cuales, ¿qué dice Dios qué? ¿De dónde salió ese de los 7 diáconos? Es una responsabilidad enseñar, hermano, mucha. Ya llegaremos, hermano, a la historia de la iglesia, lo que estamos viendo en la mañana, cómo se desviaron, cómo salieron. Ya vimos cómo salieron de los evangélicos los católicos. Faltan los adventistas, faltan los mormones, los testigos en contra de Jehová. Bueno, hasta yo me torcía a los pentecostales y a los del centro de fe hace 20 años que lo compartí, pero ya nos adelantamos, ¿sí o no? Venga, hermano, a la doctrina. ¿Está ahí? Gracias por su entusiasmo. Siempre, hermanos, es un cuidado prestar el lugar. No se imagina cuánto. Porque alguien viene, hermano, y puede llegar con una falsa enseñanza, una responsabilidad bien grande. Cuando alguien trae uno aquí, uno se hace responsable. Y uno sabe si se ganó la otra o no se ganó la otra invitación. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice, ¿por qué no invitan a tal y a tal y a tal? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Ya llegó. Dice, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aquí la palabra anatema quiere decir maldito. Nadie llama así al Señor Jesús. Y por el Espíritu Santo nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién?
Por eso cuando están los cánticos, a usted no le cuesta trabajo decir Él es mi rey, mi Señor, porque usted tiene a quién, hermano. Alguien que es mariano, hermanos, trae un cierre en el Océano Pacífico. Cuando alguien, hermano, se dice que es un ministro, ¿sabe qué se ve, hermano? Le sabe dar la gloria a Dios. Así de fácil, se baja él. Se baja él del lugar protagónico. Él se hace la cucaracha y el grande es el fácil. Así es. El que no, hermano, ay, mejor venga en la tarde, si viene. Amén. Por eso fue un problema, hermano, ya para el siglo II, la iglesia, porque ya no estaban los apóstoles. Ya vieron quién entraron, padres de la iglesia, los apologetas. Y entonces tuvieron que dejar algunos escritos, y en esos escritos, hermano, colocaban que tuvieran cuidado con los ministerios itinerantes. ¿Quiénes son esos? Cuando usted dice, viene un evangelista desde allá, desde Pepeslavia, así, no se llama así el país donde estaba hablando el Cantinflas, Pepeslavia. Vino un gran evangelista, allá dicen, desde así, desde allá de ese pueblo, ese país tan inmenso que es Chinconcuac, Texas. Está delante de su pueblo, ¿sí o no, manita? Sí, hermano. Bueno, está delante. ¿Cuándo vamos a ir por el pinole, hermano? Dígame, ni puedes tragar. Trae, hermano. Les escribe ahí que les tuvieran desconfianza. Por eso aquí dice, no creáis a qué. Vinieron a predicar unos hermanos. Shh. ¿Los conocen? No se les presta el micrófono. Me hago responsable. ¿Los conoce? Sí, aquí está. Sigue ahí, hermano. Sí. El hermano tiene 45 minutos para que se agarran hora y media. Ya pasen aquí, si no, no va a acabar. Hermano, usted y yo estamos en guerra. Efesios 6. Y una manera de introducir a la iglesia y destruirla, ¿sabe cómo es, hermano? Con la doctrina. Cuando hay división en las iglesias, con todas sus letrotas lo digo, división. Porque soy bien elegante decir, ahorita ya no están esos hermanos con nosotros porque tuvieron la amabilidad de largarse. Tuvieron la oportunidad y se fueron y ahora Dios los... No, se llama división. ¿Sabe cuándo es, hermano, peligrosa la división? Porque si alguien dice, hermano, con todo su amor, dice, hermano, vamos a ir a predicar a otra colonia, queremos irnos bien, queremos que oren por nosotros y tenemos confraternidad, está bien. Pero el enemigo donde es letal, hermano, pues cuando es división por doctrina. Porque usted le dice, ustedes son hermanos de los mormones, no hasta dice perro. A veces parecen a los testigos de Jehová, perro otra vez. Porque ellos traen otra, ¿qué, hermano? Otra doctrina. Entonces usted y yo, hermano, debemos saber que a ellos los ha atacado y lo vamos a llamar así un espíritu de error. Efesios 6. Efesios 6, ya está. Amén. Versículo 12, estamos en guerra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre o carne, o sea, contra hombres, no tenemos lucha, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Contra ellos, pero se involucran en la iglesia. Tenemos que ser bien listos. Tú de repente, tú ves hermanos que iban bien y de repente algo pasó. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Cómo los tuercen, hermano? Las escrituras, con la enseñanza. ¿Por qué cree que es tan importante? ¿Por qué cree, hermano, que a un culto, hermano, está incompleto? Si no hubo palabra, hermano, está incompleto, Todo es importante en el culto, pero más la palabra de Dios, porque es cuando Dios va a hablar y nos va a dar nuestro precio, nos va a decir qué hay que hacer. Primera carta a Timoteo 4. Esto ya pasa, póngase en pie. Dice versículo 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dicen? O sea, van a dejar la fe, escuchando otra vez espíritus engañadores y a doctrinas de qué? De demonios. Vea cómo es atacada la doctrina, porque el diablo sabe que es letal. Y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán qué. Ahorita dicen, no están prohibiendo. Pero ¿qué tal están promoviendo casarse hombre con hombre y mujer con mujer? Esa es doctrina de demonios. Aunque haya iglesias que digan, ay, aquí hay un montón de machorras y de machorros. Es amor, ya ve que dicen love is love, o sea, amor es amor. Dice, y mandarán a abstenerse de qué. Los mormones dicen que 0 café y 0 coca, y el que está aquí adelante no la haría ahí por nada. No, también el que está allá atrás pegado a la ventana diría, no, coca no. ¿Qué tal? Están en un extremo los naturistas. Es bueno comer cosas naturales, sí, pero cuando ya lo hacen una religión, ese ya es un problema. Ahí están los veganos que no comen nada, y usted puede ver al Señor cuando le dijo a Noé, que podían comer todo, y uno dice, gloria a Dios por la carne de res, gloria a Dios por la barbacoa. Ahí le voy a dejar, ahí su Biblia, apláudale ahí.